Mis dos padres se ponen el cuerno muchísimo y probablemente lo más seguro es que se divorcien. Me estoy pasando por detestar a mi mamá y pensar que el divorcio de mis padres es su culpa. Desde que empezó la pandemia, yo empecé a vivir con mis abuelos, ya que a mis dos padres les dio COVID. Y desde entonces todo ha estado muy raro. Pero no solo por la pandemia, también la cuestión familiar. Desde el 2021, mi mamá tomó la decisión de mejor quedarse a vivir en casa de mis abuelos en vez de en nuestra casa con su esposo, o sea, mi papá, ya que su trabajo le quedaba cerca. Y solamente iba a mi casa, o sea, a la casa con mi papá, los fines de semana. Y todo en teoría el fin de semana era relativamente normal, ya que mis papás se respetaban mucho y se amaban mucho, o al menos así era como yo lo quería ver. Al inicio de este año mi mamá ya no quería ni siquiera ir a casa de mi papá. O sea, cuando yo estaba con ella el fin de semana visitando a mis abuelos y a mi madre, mi mamá ya no me quería llevar ella a casa de mi papá. Que porque era muy cansado. Y que además ya no quería ir ella el fin de semana, que porque era muy cansado de estar cambiándose de casa cada fin de semana. Así que yo tenía que marcarle a mi papá para que pasara por nosotros, por mí y por mi hermano, para llevarnos a la casa ya entre semana. Y todo pues iba relativamente bien. El detalle aquí es que en marzo mi papá quiso que hiciéramos un viaje de fin de semana y mi mamá se puso como loca. Se enojó muchísimo con papá e hizo que se bajara del coche y que se bajara a casa de mis abuelos, se encerraron en un cuarto y se empezaron a pegar de gritos horrible. Literal, después de eso yo tengo un trauma con los pleitos entre otras personas. No soporto que nadie me grite o se altere cuando está conmigo. Literal, me empiezan a dar ataques de ansiedad. Pero bueno, después de esto mi mamá seguía con que ya no quería ir a la casa el fin de semana. Y mi papá tenía que seguir yendo a buscarnos todos los fines de semana a casa de mis abuelos. Y después de eso, ya cuando se veían, ya no se abrazaban, ya no se saludaban, ya no eran como antes que se veían cariñosos y que se respetaban y que se amaban. Esto siguió hasta inicios de este mes. Hace como 3 semanas yo fui a un concierto y estaba más cerca de casa de mis abuelos, por lo tanto me quedé con mi mamá más de 3 días, ¿ok? Con mi mamá y con mis abuelos. Y un día, cuando mi mamá y yo estábamos en el coche y yo estaba usando su teléfono para buscar música y poner las canciones que yo quisiera, le llegó un mensaje. Yo tenía su celular. Y era un mensaje de un tipo al cual le respondía con palabras muy amorosas, como si estuvieran en una relación. Así como, ay, hola amor, hola hermosa, ¿cómo estás? Cositas así de novios. A mí se me hizo muy raro y como mi mamá estaba manejando sin darse cuenta, yo decidí abrir el mensaje. Y ahí leí que mi mamá le decía al señor que ella iba a dejar a mi papá. Y decía muchas cosas más desagradables, de que tenía definitivamente una relación con este hombre. Y más tipo de relaciones con este hombre. Yo me quedé muy inquieta y no tenía idea de qué hacer con lo que había visto. Entonces cuando llegué a mi casa ya con mi papá, decidí contarle a mi hermano, ya que él se había quedado con mi papá. Entonces le conté lo que había leído y lo que había visto en el teléfono de nuestra madre. Él me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no estoy para eso, después platicamos, déjame pienso qué podemos hacer. En la noche mi mamá ya se había regresado a casa de mis abuelos, o sea, después de dejarme. Y mi papá estaba con unos amigos, entonces mi hermano y yo nos quedamos solos en la casa y empezamos a hablar del tema. Cuando mi papá llega como a las 3 de la mañana, la verdad era muy normal que mi hermano y yo nos agarráramos literal a gritos y nos peleáramos todo el tiempo. Entonces cuando nos ve platicando muy normal nos pregunta pues qué estaba pasando. Y pues la verdad le contamos absolutamente todo lo que yo había visto. Y mi papá dijo, está bien, no pasa nada. Al final de cuentas somos una familia y lo vamos a superar. Entonces yo lo que hice fue dejar de pensar el tema porque dije, a mí esto me está haciendo daño, él está feliz, yo ya le dije lo que sé, que haga lo que quiera, no es mi esposa. Pero después de una semana de esta plática que tuvimos, mi papá entró a mi cuarto y me dijo, necesito que le hables a tu mamá y me la pases. Ya que mi papá se había enterado de que alguien más le había mandado mensajes de un perfil falso a mi mamá de que era su amante. O sea, al parecer mi papá también le ponía el cuerno a mi mamá. Y mi mamá pues se lo había creído y se enojó muchísimo, entonces lo bloqueó de todo y por eso tenía que hablarle desde mi teléfono. Aunque mi mamá también estaba engañando a mi papá, bueno, pues se puso como loca. La cosa aquí es que mi mamá decía que el perfil falso le había mandado hasta fotos de la infidelidad de mi papá. Y no solo eso, había mandado todas esas fotos con otras mujeres al grupo de la familia.
Y eso a mí me enojó demasiado, o sea, al grupo donde yo también lo podía ver. O sea, vi fotos de mi padre con otras mujeres. Qué horrible, qué desagradable. A todo caso, ese pleito era de dos. Yo opino 100% que a nosotros no nos tenían por qué involucrar. Y mucho menos mandar esas fotos. Al final de esa llamada, cuando cuelgan, mi papá nos pidió hablar con nosotros. Y nos dijo que él sí había engañado a mi mamá muchas veces. Pero que él la seguía amando. Y que se le hacía muy extraño que justo cuando él quería recuperar a mi mamá, ese perfil falso le haya mandado esas fotos y esos mensajes. Para esto mi mamá fue la que mandó las fotos al grupo de la familia. O sea, de nosotros, 2 hermanos con ellos 2 padres. Yo la verdad estoy 100% segura de que se van a divorciar, ya ni siquiera viven juntos. Y está bien. El detalle es que algo dentro de mí no, o sea, entiendo que lo vayan a hacer, pero algo dentro de mí no quiere que eso pase. Apenas soy una adolescente. No soy una niña, pero soy una adolescente. El detalle igual es que yo ahora cuando veo a mi mamá ya no le tengo el mismo aprecio ni cariño. Me da poquito de asco. No solo por lo del divorcio, sino también porque haya mandado las fotos al grupo de la familia y pues porque ella también tenía un amante. Me da mucho asco. Le perdí el respeto. Entiendo por completo que mi mamá no quiere seguir con mi papá porque la ha engañado muchísimas veces. Pero por alguna extraña razón siento que ella es la culpable el 100% del divorcio. Aunque en teoría sé que fue mi papá el que le puso el cuerno más veces. La verdad no he podido dejar de sobrepensar esto. Y me está afectando muchísimo, porque aparte, aunque sé que se tienen que divorciar porque los dos se están poniendo el cuerno y pues, evidentemente ya no se aman, me duele mucho saber que se van a separar mis papás, aunque ya ni siquiera vivían juntos. Así que esta es la razón por la cual quería contarles esta historia. Quiero saber si estoy bien o mal por detestar a mi mamá y por sentir que ella es la culpable. Siento personalmente que estoy siendo muy egoísta con ella. Entonces, ¿me estoy pasando por detestarla y sentir que el divorcio es totalmente su culpa? Bueno, como ya saben, esta historia no es mía, pero parece, no es cierto, es de una seguidora y escucha esto. Primero que nada, no te estás pasando porque tú no hiciste nada. Ustedes pongan en los comentarios ustedes qué opinan y si alguna vez han vivido una situación así, pero yo sí. Yo sí he vivido una situación no así tan exactamente igual, pero yo sí tuve un divorcio ya de adulta, ¿ok? Tú eres un adolescente y te está doliendo y no quieres que se divorcien, aunque sabes que se lastiman. Yo soy una mujer de 36 años y cuando mis papás, bueno, mi papá con su segunda esposa se divorciaron, no quería que se divorcien. Y yo tenía 36 años, entendía, mi cerebro lograba entender que eso es lo que tenía que pasar. Pero me dolió muchísimo, muchísimo. Sí hubo ahí una infidelidad y todo lo que quieran, sí hubieron muchos pleitos y muchas cosas y a mí también se me involucró de más y terminé con un brote psicótico y en terapia y con el psiquiatra. Así que, por mi experiencia personal, te diría que vayas primerititititititito a terapia porque sin querer tú o tus padres te han cargado problemas que no tienen nada que ver contigo. Un divorcio como hijo no se debe vivir así. Al final los que se pueden pelear, gritar, enojar y hacer todas esas cosas son la pareja, los padres. Tú no tienes por qué saber detalles mórbidos de nada y mucho menos ver fotos, porque eso sin querer de alguna manera pues te está haciendo tomar bandos. Estás ahorita del lado de tu papá y no de tu mamá, que no tienen nada de malo realmente. Lo que está mal es que te hayan involucrado tanto. Te echaron sus problemas como si tú fueras su psicóloga, casi casi, y eso pues la verdad está muy mal. A mí me pasó exactamente lo mismo y ve cómo terminé. No sé si has visto el video, pero terminé con un brote psicótico. Entonces lo primero que yo te recomiendo es que vayas a terapia, o sea, con un psicólogo, para que te ayude a entender qué fue lo que te hizo sentir de esa manera y te ayude a quitarte todas esas culpas y toda esa información extra que te echaron tus padres, que no es tu responsabilidad. 1 y 2, si el psicólogo te manda al psiquiatra, no tengas pena, no lo veas como tabú. Ah, y por cierto, al ser un adolescente, tus papás, después de su desmadrito, te tienen que pagar todo eso que te estoy diciendo. Y otra cosa que es muy importante que sepas es que tú no te tienes la culpa de nada.
El daño se te hizo a ti, tú solo estabas ahí. Y como obviamente quieres a tus papás, no quieres que se divorcien. Esa es otra cosa que debes de tratar con el psicólogo. Cuando dos personas solamente se lastiman, lo mejor, el acto de amor más grande es dejar ir a esa persona que solo estás lastimando y solo te está lastimando, aunque sientas que aún la amas. Ese sería el acto de amor más grande. Entonces, pongan ustedes en los comentarios ustedes qué opinan, pónganle muchísimos consejitos a la seguidora. Recuerden que es un adolescente, pónganle muchísimo amor. Y mi recomendación principal es que vayas a terapia, pero de verdad tú no hiciste nada malo, así que tú no te estás pasando por nada. Por nada, te metieron en un pedo que no tenía nada que ver contigo. Tú no lo podías ni solucionar, ni podías hacer nada al respecto. No debiste haberte enterado de muchas cosas que te enteraste. El daño se te hizo a ti y tus papás tienen la responsabilidad de pagarte por ayuda psicológica y de ser necesario psiquiátrica. En mi caso fue necesario ayuda psiquiátrica. No te vayas a automedicar. Ve a los doctores correspondientes. Pongan en los comentarios ustedes qué opinan, ustedes querían y muchísimos consejitos y amor para la seguidora. Y si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte, darle click a la campanita, poner muchísimos consejitos y amor para la seguidora, compartir y nos vemos mañana en la siguiente historia.